Bienvenidos a Fragmentos del Tiempo, donde la ciencia desentierra nuestra historia. Hoy nos sumergimos en un momento de transformación profunda, un momento clave en la prehistoria de la península ibérica. Viajamos al sudeste, sí, a la Edad del Bronce, para explorar el nacimiento de una cultura fascinante y, la verdad, bastante enigmática, el Argar. Y la pregunta que nos guía hoy es fundamental. ¿Cómo surgió aquí la primera sociedad de clases? El primer estado. ¿Fue, digamos, una evolución tranquila, casi inevitable, o fue el resultado de una ruptura? Quizá incluso, violenta. Para intentar entender esto nos vamos a apoyar en las ideas de un extracto de un artículo muy interesante. Se titula La sociedad clasista inicial y el origen del Estado en el territorio de El Argar. Es de Osvaldo Arteaga, de la Universidad de Sevilla, y se publicó en la revista Rampas allá por el año 2000. Y es importante decir que se basa, en parte al menos, en los hallazgos de las excavaciones en Fuente Álamo, en Almería, un yacimiento clave. A menudo, pues nos cuentan la historia como si fuera una línea recta, ¿no? Siempre hacia adelante, hacia el progreso, pero ¿y si la realidad fuera más compleja? Si el origen de El Argar, que fue una de las sociedades más influyentes de su tiempo, estuviera marcado por el conflicto social, por una reorganización radical de la vida. Vale, vamos a intentar desgranar esto. A ver, empecemos por situarnos bien. Estamos en el sudeste de la península, ¿vale? Justo en esa transición, en esa bisagra temporal entre el final de la Edad del Cobre, dominada por la cultura de los millares, con esos poblados fortificados tan impresionantes, y el inicio de la Edad del Bronce, que es cuando nace y se expande el Argar. Durante mucho tiempo, ¿cómo se explicó este paso? ¿Cuál era la visión, por así decirlo, canónica? Pues sí, durante décadas la idea que prevaleció fue la de una continuidad evolutiva, básicamente. Esta perspectiva, que estaba muy arraigada en ciertas corrientes de la arqueología, como el llamado historicismo cultural, pues veía el Argar como un desarrollo, bastante lógico. Gradual. A partir de las bases culturales que ya existían en los millares. Se interpretaba como una especie de maduración, ¿sabes? Una fase más avanzada tecnológicamente, quizá también socialmente, pero sin una quiebra fundamental. Era como si una sociedad simplemente se transformara en la siguiente de manera orgánica, casi natural. Como pasar de curso, ¿no? Algo así, sí. Y fíjate, esta idea de continuidad no fue exclusiva de una sola escuela de pensamiento, ¿eh? Incluso enfoques que vinieron después, a veces etiquetados como neoevolucionistas o influidos por el procesualismo, que buscaba más los procesos generales, las funciones sociales, pues a menudo no cuestionaron radicalmente esa premisa. Se centraban en identificar los cambios, sí, claro, pero frecuentemente dentro de un marco general que asumía una evolución más o menos lineal desde esa base de los millares. Se buscaban las causas del cambio, ¿no? Pues la metalurgia del bronce, cambios en el ambiente, pero se daba un poco por sentado ese vínculo evolutivo directo. Entiendo. O sea, una especie de relato de progreso tranquilo, donde una cultura simplemente da paso a la siguiente sin mucho drama. Pero claro, el artículo de Arteaga, que tenemos como referencia, parece, dinamitar esa visión. Usa una frase que a mí me parece muy potente. Ruptura del paradigma comparativo del sudeste. ¿Qué implica exactamente esta ruptura? Porque suena a un cambio de guión total. Totalmente. Es que es un cambio de perspectiva radical, ¿sí? La tesis central de Arteaga es que la formación de lo que él llama una sociedad clasista inicial, es decir, una sociedad que ya está dividida en clases sociales bien diferenciadas, no fue una consecuencia de que el Argar se desarrollara y se hiciera importante, no. Fue una condición necesaria, una condición sine qua non, como dice él, imprescindible, para que el propio Estado argárico, con su política económica particular, pudiera siquiera emerger. ¡Ostras! Espera. ¿Quieres decir que no es que el Argar creciera y luego aparecieran las clases sociales? Justo al revés. Según esta interpretación, primero tuvo que producirse una transformación social muy profunda, una que instaurara la desigualdad de clases como algo, estructural. Y solo entonces, sobre esa base ya clasista, pudo construirse el Estado argárico centralizado. Es darle la vuelta a la tortilla de la causalidad que se solía asumir. Exacto. Ya no hablamos de evolución gradual, sino de una reorganización social fundamental que precede y, de hecho, hace posible la nueva forma política que es el Argar. Eso sí que es un giro importante. Y además menciona también una conexión con algo más amplio, ¿no? Algo llamado la civilización asociada al vaso campaniforme.
¿Cómo encaja esto? ¿Quiere decir que lo de Largar no fue un caso aislado en la península? Exacto. Y eso es fascinante porque Arteaga no interpreta el Largar como un fenómeno puramente local o regional del sudeste y ya está. Lo sitúa dentro de un contexto mucho más amplio, una especie de, bueno, él lo llama civilización, un conjunto de transformaciones culturales y sociales que estaban ocurriendo en toda la fachada atlántica y mediterránea occidental de la península ibérica, justo en esa transición a la Edad del Bronce. Y esta civilización a menudo se asocia en arqueología con la difusión de elementos como el vaso campaniforme, entre otros. Ah, el famoso campaniforme. Y mismo. Entonces, al conectar el Largar con este fenómeno más amplio, lo que sugiere es que esa transformación social tan bestia que ocurrió en el sudeste, pues no fue un evento único y aislado, sino que formaba parte de una corriente de cambios más generalizada que afectó a diversas regiones. Cambios que, según esta perspectiva, claro, a menudo implicaban nuevas formas de organizar la sociedad, quizá más jerarquizadas, nuevas ideologías. Sitúa a El Largar como una manifestación particular, sí, y muy potente, muy organizada, pero dentro de esas tendencias más amplias que se estaban dando en ese momento. Vale, entiendo. Entonces, si aceptamos esta idea de ruptura que propone el artículo y dejamos un poco de lado la simple evolución, ¿cómo eran de diferentes los millares y el Largar? En su esencia social, en su política, ¿podemos visualizar esos dos modelos tan opuestos? A ver, la diferencia que plantea Arteaga es abismal. Para la fase final de los millares, él sugiere un modelo que llama sistema colectivista tributario. La palabra clave aquí es colectivista. Aunque seguramente existían linajes importantes, ¿no?, y alguna forma de recolectar excedentes o tributos, la estructura social de base podría haber sido fundamentalmente más comunitaria, con un control menos centralizado, una jerarquía social menos rígida, menos formalizada que la que vendrá después. Quizá el poder estaba más distribuido o se basaba más en estructuras de parentesco amplias, algo diferente. Más horizontal, quizá, aunque con sus élites. Porque frente a eso, el Largar representaría un modelo radicalmente distinto, un Estado tributario centralizado. Aquí la imagen cambia por completo. Hablamos de una sociedad con una jerarquía muy marcada, muy clara, con divisiones de clase evidentes, que se reflejan, por ejemplo, y esto es muy importante, en los ajuares funerarios. Hay unas diferencias enormes entre unas tumbas y otras, tumbas riquísimas y tumbas muy pobres. La desigualdad hecha visible. Exacto. Y además existiría un poder estatal fuerte, centralizado en ciertos núcleos de población importantes, un poder capaz de controlar militarmente un territorio amplio, capaz de organizar la producción especializada, sobre todo de armas y objetos de bronce, que era clave, y de extraer tributos de forma sistemática para sostener a una élite gobernante. Es la imagen de un verdadero Estado temprano, vamos, con una desigualdad social ya institucionalizada. La diferencia es enorme, desde luego. Pasar de un sistema con bases, digamos, más comunitarias a un Estado plenamente centralizado, con clases muy marcadas, es un salto cualitativo brutal. Y el artículo menciona que esta interpretación se apoya en datos concretos, como los de Fuente Álamo, ¿no? ¿Qué tipo de hallazgos arqueológicos podrían respaldar esta visión de una ruptura tan drástica que se ve en el suelo? Exacto, no es una propuesta puramente teórica, claro. El autor se basa en la evidencia arqueológica disponible. Y Fuente Álamo es un yacimiento clave. ¿Por qué? Pues porque fue excavado sistemáticamente durante mucho tiempo y proporcionó información muy detallada sobre cómo se organizaba por dentro un poblado argárico. Aunque el artículo no entra en enumerar cada prueba, podemos inferir qué tipo de evidencias apoyarían esta interpretación. A ver. Por ejemplo, primero, lo que decíamos, las tumbas. Si en el Largar encontramos una diferenciación social muchísimo más acusada que en los millares, con tumbas de élite muy ricas, llenas de armas, objetos de prestigio, metales, y otras tumbas muy pobres, casi sin nada, eso apunta directamente a una sociedad de clases consolidada. Claro. Segundo, la organización del propio poblado. Si vemos estructuras que sugieren un control centralizado de la producción, yo qué sé, talleres especializados agrupados, grandes áreas de almacenamiento controladas por unos pocos, o una planificación urbana que separa claramente áreas de élite de áreas comunes, pues eso también apoya la idea de un Estado centralizado. La distribución del espacio como reflejo del poder. Eso es. Tercero, la propia cultura material. La cerámica argárica, las armas, son muy estandarizadas, muy homogéneas en todo el territorio.
Esto podría reflejar un control estatal sobre la producción y la distribución, como si hubiera directrices desde arriba. Y cuarto, pues la evidencia de fortificaciones potentes y un control efectivo del territorio, que sugiere una capacidad militar y administrativa centralizada que antes, en Millares, quizá no existía de esa manera. Son este tipo de patrones en el registro arqueológico, todos juntos, los que permiten argumentar a favor de ese modelo de Estado centralizado y clasista en el Arga. Aquí es donde, para mí, se pone realmente interesante la cosa, porque si la diferencia era tan grande y el cambio tan fundamental, cuesta imaginar que ocurriera de forma suave y pacífica. El artículo usa términos como conflictiva contradicción territorial. Estamos hablando de que el Argar no solo fue diferente, sino que surgió en oposición directa a los Millares, quizás incluso a través de un conflicto abierto. Esa es, precisamente, la clave de la explicación dialéctica que propone Arteaga. Es un enfoque que viene de la tradición de la arqueología social. Esta corriente pone el énfasis en las relaciones sociales, en el poder y, muy importante, en el conflicto como motores del cambio histórico. O sea, no solo mirar los objetos, sino las tensiones entre la gente. Exacto. Desde esta perspectiva, el Algar no es simplemente el siguiente capítulo que viene después de los Millares y ya está. No. Su emergencia se entiende como el resultado de una contradicción fundamental con el sistema social que había antes. ¿Una contradicción? ¿Entre qué y qué? Entre el modelo colectivista tributario que él atribuye a Millares y el nuevo modelo estatal centralizado que representa el Argar. Es decir, el Estado argárico, con su centralización, su estructura de clases, no habría surgido a pesar del sistema colectivista de Millares, sino precisamente en contra de él. Se habría formado como una negación, una superación conflictiva de ese modelo previo. El artículo llega a describir a el Argar como una especie de resistencia territorial periférica y lo compara con otros fenómenos similares que se dan en esa civilización atlántico-mediterránea más amplia de la que hablábamos antes. ¿Resistencia? ¿Pero resistencia a qué? ¿O resistencia de quién? Bueno, podría interpretarse como una resistencia de ciertos grupos o territorios que quizás desde la periferia o desde dentro del propio sistema miliárico impulsaron un modelo social alternativo, un modelo más jerárquico, más centralizado, quizás más eficiente, militar o económicamente para ellos. Que acabó imponiéndose. Que acabó imponiéndose, sí. Y eso sugiere una lucha, una tensión activa. Implica que las bases del Estado argárico podrían haberse cimentado sobre un conflicto social real, quizás una lucha por el control de los recursos clave, como los metales, o por imponer un nuevo orden social que beneficiaba a unos y perjudicaba a otros. Vaya. O sea que la edad del bronce no fue tan bronceada y tranquila como a veces la pintan. Exactamente. Si conectamos todo esto con el panorama general, el Argar no sería el heredero pacífico y lógico de los Millares. Sería una alternativa radical que se impuso posiblemente de forma contundente. Y las implicaciones son profundas, claro. Sugiere que el nacimiento de este primer estado en el sudeste no fue un proceso idílico de progreso acumulativo, sino que pudo estar marcado por tensiones sociales muy agudas, por contradicciones entre diferentes grupos o territorios y potencialmente, sí, por enfrentamientos. El conflicto, la lucha por imponer un nuevo modelo social y económico, sería aquí el verdadero motor de esta transformación histórica tan importante. Y esto, claro, rompe de lleno con esa visión más estática o más armónica que a veces se tiene del pasado prehistórico. Entonces, ¿qué significa todo esto en conjunto? Nos obliga a repensar esa imagen quizá un poco simplista que teníamos de la Edad del Bronce, al menos en esta zona. Nos presenta un escenario mucho más dinámico, sí, desde luego, pero también mucho más tenso, marcado por profundas contradicciones sociales y por cambios que no fueron solo evolutivos, sino revolucionarios en la forma de organizar la sociedad, el poder, la economía. Una auténtica ruptura, vamos, no una simple continuación con mejoras. Es una visión mucho más dramática del pasado. Correcto. El núcleo del argumento del texto es precisamente ese. Primero, la formación del Estado argárico necesitó como paso previo indispensable que se consolidara una estructura de clases sociales, lo que él llama sociedad clasista inicial. Y segundo, y esto es clave, esta nueva estructura no habría surgido de una evolución tranquila y lineal desde los Millares, sino que nació a través de la oposición y la superación conflictiva del sistema colectivista tributario anterior.
Es una interpretación potente, sin duda. Se alinea con la perspectiva de la arqueología social, como decíamos, y que, como el propio autor señala en el texto, pues choca frontalmente con las visiones más tradicionales del historicismo cultural o incluso con algunos enfoques funcionalistas más recientes que tendían a ver una mayor continuidad, menos conflicto. Y supongo que este debate sigue abierto, ¿no? Por supuesto. Esta interpretación basada en la ruptura y el conflicto no cierra el debate, ni mucho menos. Lo abre. Plantea una pregunta fundamental. ¿Cómo interpretamos la evidencia arqueológica que tenemos a la luz de estos modelos tan contrapuestos? ¿Cómo encajan las tumbas, los poblados, los objetos, en la narrativa de la continuidad o en la de la ruptura conflictiva? Porque los mismos datos, a veces, pueden ser leídos de formas diferentes dependiendo del marco teórico que utilices. Y ahí reside gran parte del desafío y también del interés de la investigación arqueológica, ¿no? En debatir estas interpretaciones, en buscar nueva evidencia y en refinar nuestra comprensión de estas transformaciones tan lejanas en el tiempo, pero en el fondo tan relevantes para entender la historia humana. En resumen, nuestra conversación de hoy nos ha llevado a cuestionar esa idea tradicional, quizá demasiado cómoda, de una transición suave entre la cultura de los millares y la de alargar. Hemos explorado una perspectiva alternativa, muy sugerente, basada en el trabajo de Osvaldo Arteaga y apoyada en evidencias como las de Fuente Álamo. Una perspectiva que sugiere que el Estado argárico, con su marcada sociedad de clases, no evolucionó simplemente de forma gradual, sino que emergió de una ruptura radical, de una oposición posiblemente conflictiva al sistema social que le precedió. Un cambio que pudo estar impulsado por tensiones y luchas internas por el poder y los recursos. Sí, y quizá solo como reflexión final pensar en cómo se produjeron estas transformaciones tan antiguas, cómo surgieron la desigualdad social ya estructurada, el poder estatal centralizado, y que a veces fue a través de procesos de contradicción, de conflicto, pues nos ofrece una perspectiva valiosa. Nos ayuda a entender que las estructuras sociales y de poder no son algo inmutable, ni surgen siempre de forma pacífica o inevitable. Pensar en esa tensión entre modelos más colectivistas y modelos más jerárquicos y en cómo se impusieron estos últimos en el Argar puede darnos claves para analizar dinámicas similares de cambio social, de conflicto y de construcción del poder a lo largo de toda la historia, y incluso, ¿por qué no?, para mirar críticamente las complejidades y las tensiones de nuestro propio presente. Esto ha sido Fragmentos del Tiempo. Hasta el próximo capítulo.